Bienvenidos a esta especial donde trataremos la situación de los indígenas latinoamericanos tras la llegada de gobiernos de izquierda. Los nuevos mandatarios de Chile, Brasil y Colombia traen esperanza a los pueblos indígenas que tradicionalmente han sido olvidados por el Estado. Gabriel Boric, Gustavo Petro y ahora Luis Ignacio Lula da Silva han prometido solucionar los problemas estructurales. Pero no es una tarea fácil, ya que las mismas comunidades esperan que sus territorios sean devueltos como en Chile, o que la presencia del Estado ayude a evitar el desplazamiento y las zonas donde viven sean seguras como en Colombia, o que en la selva amazónica, llamada el pulmón del mundo, se evite la deforestación. Los mapuches de Chile tienen un conflicto centenario desde que el Estado decidió apropiarse de sus tierras y convertirlas en plantaciones madereras. Recientemente, el gobierno de Gabriel Boric, que asumió la presidencia el 11 de marzo, ha prometido un cambio. Veamos en este informe de Andrés Triviño qué pasa actualmente en la región de la Araucanía. Una lucha centenaria por la tierra. En la región de la Araucanía chilena, en el centro del país, los indígenas mapuche aún piden que sus derechos sean respetados. Se trata de una zona que está en conflicto desde el siglo XIX, cuando el Estado inició la anexión de más o menos el 90% de sus tierras ancestrales, que eran unas 10 millones de hectáreas. Solamente dos grupos económicos tienen cerca de 2 millones de hectáreas y un pueblo donde hay más de 1 millón de personas que se autoidentifica como mapuche, no tiene más de 600.000 hectáreas en el país. Los mapuches han tenido que afrontar la colonización de los españoles, posteriormente la conformación de los estados de Chile y al otro lado de la cordillera de Argentina, de donde fueron expulsados casi en su totalidad. Pero los peores momentos fueron durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando otras tierras fueron confiscadas y entregadas a empresas madereras que siembran pino y eucalipto y consumen grandes cantidades de agua. Cada vez es más difícil, para ellos poder hacer recolección de plantas medicinales en la medida que los cultivos forestales han invadido todos los nichos ecológicos. Las comunidades indígenas basan su supervivencia en la agricultura tradicional, la pesca, la ganadería, la recolección de alimentos y madera de los bosques. La industria forestal de Chile es vital para la economía del país. Contribuye en más de un 3% al PIB nacional. Recientemente, el gobierno del izquierdista Gabriel Boric visitó la zona y prometió un cambio para los mapuches. Esta será una comisión con una agenda abierta, donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico. Determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponerle al país mecanismos concretos, con plazos concretos, para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos. Antes de la visita de Boric, opositores mapuches realizaron un ataque incendiario, el cual fue catalogado por el gobierno como terrorista. Muchos esperan que se remedie la deuda histórica, mientras experimentan discriminación racial y social en todo el país. Como lo podemos ver en este primer caso, el cambio no se nota aún en este país donde la problemática de la repartición de tierra y su privatización sigue vigente. Después de Chile pasamos ahora a Colombia, donde la situación es parecida. Además, donde el país fue sacudido por más de 60 años de conflicto interno. Y más precisamente en el Cauca, que es una de las regiones azotada por años de violencia. Tras el conflicto armado, las comunidades indígenas han tenido que abandonar sus tierras, ya que se encuentran entre el fuego cruzado de los grupos armados ilegales. Nuestros periodistas Margot Loisillon y Luis Muñoz estuvieron en Santander de Quilichao y hablaron con el director de la Unidad de Restitución de Tierras sobre las políticas que ha implementado Gustavo Petro en cuanto a este tema, tras su llegada al poder el 7 de agosto de este año. Lo que está liderando nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y nuestra vicepresidencia, Francia Márquez, es precisamente la posibilidad del ejercicio de la reconciliación. Cómo somos capaces nosotros de erradicar ese proyecto de muerte que han traslapado históricamente los gobernantes y que sobre ese conflicto han logrado sostener el poder en el régimen nacional. Ahora, ¿cómo logramos
acabar el conflicto, avanzar en un proceso de reconciliación para que sea precisamente la armonía y la paz, la posibilidad de la convivencia social en Colombia y avanzar en la posibilidad de una reforma agraria integral. Además de esto, para Giovanni, la restitución de tierras es solo un proceso de reparación y la reforma agraria que busca el gobierno es mucho más ambiciosa. La restitución es regresarle la tierra y el territorio a las personas a las cuales se les ha sido despojada por actores de la violencia y el conflicto armado. Pero el tema de la reforma es que el gobierno del Estado debe darle tierras a las personas que necesitan en el campo para que puedan hacer su vida mínimamente digna en el marco de sus derechos fundamentales. Eso significa que la restitución es parte precisamente del caminar hacia el equilibrio y la armonía que debemos de tener la sociedad colombiana, en el sentido de que nos corresponde hacer la reparación a las víctimas del conflicto armado, y esta reparación se haría en la medida en que vuelvan a tener pues su vida espiritual, social, política y económica en sus territorios de origen. A 4 meses de la llegada del nuevo presidente de izquierda, Gustavo Petro, es un poco temprano para establecer un balance. Pasamos a Brasil. Allí hablamos con Célia Chacriabá y le preguntamos sobre el nuevo gobierno de Lula, quien ha dicho que habrá un cambio y qué acciones concretas espera que tome el nuevo mandatario para llevarlo a la realidad. En los primeros 100 días de gobierno es muy importante la demarcación de por lo menos 7 territorios indígenas y que no exista ningún impedimento jurídico. Estuvimos en la COP27 junto al presidente Lula, entendiendo que los pueblos indígenas somos la única solución para combatir la crisis climática, y si Brasil está en el centro del debate del tema climático, la demarcación de las tierras indígenas es la principal solución. No se puede pensar en combatir la crisis climática sin pensar en eso. El domingo también entregamos el documento de la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, el documento final con 11 puntos de alerta para el gobierno, especialmente la situación de la deforestación, la minería ilegal y la vulneración de los derechos humanos. Do garimpo, da violência e violação dos direitos dos conflitos territoriais. Entregamos también 9 alertas de leyes que impactan directamente sobre los territorios indígenas. Dentro del 001, que es lo que regula el marco temporal de los que serán reconocidos como territorios indígenas, que fueron los reconocidos durante la Constituyente de 1988. Fueron demarcados até a promulgação da Constituinte de 1988. Celia nos respondió sobre cuál es la situación actual en términos de seguridad de los pueblos indígenas de la Amazonía. Situação de muita vulnerabilidade porque tenemos una situación de mucha vulnerabilidad porque principalmente en estos últimos 4 años de gobierno se comprometió con la política de exterminio, y hablamos con Lula de que Brasil no solo perdió prestigio y protagonismo internacional en relación con la cuestión ambiental, porque nosotros también tenemos ese prestigio y protagonismo. Cuando en 2019 lanzamos jornada Sangue Indígena No Gota Mais. En 2019 lanzamos jornadas indígenas, recorrimos 12 países, 25 ciudades y denunciamos en el Tribunal de la Haya de Países Bajos al gobierno por el crimen contra la humanidad. Hicimos estas jornadas en Francia, Italia, Alemania, Noruega. Discutimos en el Parlamento Europeo que no se podía ratificar el acuerdo del Mercosur en los términos del momento, porque sería premiar al gobierno de Bolsonaro. En aquel momento que eso sería premiar al gobierno Bolsonaro, y ahora en la COP tivemos ya una noticia. Y ahora en la COP nosotros tuvimos una noticia buena finalmente, que era importante crear una ley de rastreabilidad. Y vimos que en el Parlamento Europeo están abiertos a aprobar una ley contra la deforestación. Pero infelizmente para nosotros no se consideraba la floresta y otros biomas. En Brasil hay 6 biomas y es importante reconocer los 6. Porque si no se hace es legalizar la deforestación. Y la deforestación y la invasión de los territorios hoy es responsable de la mayor violación de derechos. Hoje é responsável por a maior violação de direitos. Y por eso, en ese momento, nós falamos que en 2019 asesinaron a 135 líderes indígenas y en 2020 asesinaron a 184.
Este panorama que acabamos de describir no parece muy alentador para los pueblos nativos del continente latinoamericano, y hay que dar tiempo a esos gobiernos recién llegados para que puedan combinar sus políticas con las necesidades de la crisis ambiental que vive el mundo. Hasta aquí este especial. Gracias por acompañarnos. Sigan con más información en France 24 y france24.com.